cannabis terapéutico es el cannabis. Le llamamos de diversas formas. También hay quienes diferencian de la marihuana del cannabis, pero tenemos que aclarar que es la misma planta. Lo que pasa es que esta planta, que fue perseguida, demonizada y todavía lo sigue siendo, porque hay un desfasaje entre las leyes y los avances que está teniendo la ciencia, la humanidad. Primero se pensó que tenía uso recreativo. En los últimos tiempos hablo, porque a fines del siglo XIX era una de las principales medicinas. Y bueno, tendríamos que ir ahí a ver por qué fue demonizado. Siempre fue una cuestión de mercados. Bueno, ganaron los laboratorios que impusieron sus medicamentos y empezó a perseguirse el cannabis, y fue solamente vinculado como uso recreativo. Pasados los años, se volvió a investigar, y entonces se empezó a hablar de cannabis medicinal, que fue lo que empezó a hablarse en los últimos 10 años, de a poco, ¿no? Lo que hizo más un boom. Y ahí aparecieron como los bandos de los buenos y los malos. El CBD era el cannabinoide bueno que te curaba porque no tenía efectos psicoactivos. Y el THC perseguido. Bueno, entonces se hablaba de cannabis medicinal porque era para paliar algunas patologías. Y las leyes pensaban en eso. Entonces aquí, por ejemplo, la primera ley fue que solo cubría la epilepsia refractaria. Todas las demás enfermedades quedaban fuera. Bueno, se fue avanzando en el estudio, en la investigación y en la práctica, y bueno, hubo mucha lucha de los familiares, de los pacientes, de los cannabicultores, de todos los que venimos trabajando, militando por esta causa. Y bueno, vimos que había otras series de circunstancias que estaban bien tratadas con cannabis y sin los efectos adversos de las medicaciones habituales. Y acá empezamos también a ver otra cosa. La lógica en la que nos veníamos moviendo hasta ahora era: uno iba al médico por una enfermedad, le daba un fármaco, esto presentaba efectos adversos, le daba otro fármaco por el efecto adverso, y así podía llegar a ser un paciente mayor con 10, 15 fármacos. Cuando vienen a la consulta por cannabis, uno le empieza a preguntar ¿por qué viene? Y cuantas más cosas diga, decimos, bueno, más cosas por ahí podemos solucionar. Y esto lo vemos en la práctica, es como una lógica inversa. Entonces es difícil para los médicos poder sumarse a esto porque rompe con la lógica que fuimos formados en la universidad. Y terapéutico, porque ahí ampliamos ya el panorama. Cuando hablamos de terapéutico, podemos englobar muchas cosas. O sea, si yo llego de trabajar cansada, agotada, estresada, y puedo relajarme vaporizando cannabis o comiéndome una galletita de cannabis, eso es terapéutico. O sea, es un concepto que engloba a lo que es medicinal, a lo que es usos paliativos. No necesitamos estar muriéndonos para consumir cannabis. Es más, es preventivo en muchísimos casos.